Bienvenidos tripulantes a una nueva conversación de altura. Les habla su capitán Era Calderón y estamos por comenzar el vuelo en su podcast Era de Aviación. Un programa que tiene como objetivo ver con otros ojos a la industria aérea a través de conversaciones con los agentes de cambio que están haciendo que las cosas sucedan. Abrochen sus cinturones porque estamos por despegar. Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos un gran invitado, Alejandro Cardona Seaman, presidente de Safran México. Alejandro Cardona comenzó su carrera profesional en 2012 en Safran, en el campo de propulsión de aviones comerciales como gerente de gestión de mantenimiento MRO para el CFM 56 y para el SAM 146, en Safran Aircraft Engines en Querétaro, para clientes de América del Norte. Posteriormente, en 2015, se convirtió en jefe de ventas militares para América Latina en Safran Helicopter Engines en Ciudad de México. Después, del 2017 a 2020, se mudó a Francia dentro de la división de defensa en Safran Electronics and Defense, como responsable de desarrollo de negocios para la optrónica aeroportada y la telemetría espacial para las zonas de Asia-Pacífico, Europa, África, el Medio Oriente y Europa del Este. En 2020 regresó a México para unirse a Aeroméxico como director de propulsión. Mexicano, francófono, Alejandro es ingeniero aeroespacial egresado de la Universidad Embry-Riddle en Estados Unidos y cuenta con un MBA por el ITAM, así como una formación de gestión global en ESSEC París. También cuenta con un entrenamiento avanzado en defensa y aeroespacial en Sciences Po de París. Y el día de hoy viene a platicar con nosotros sobre todo lo que está realizando Safran México. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Alejandro Cardona Seaman, presidente de Safran México, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, era un gusto participar en este podcast. Muchísimas gracias a nosotros por darte el espacio y tenerte. Pues Alejandro, Safran es un grupo internacional de alta tecnología que opera en los sectores de la aeronáutica, el espacio y la defensa. Es el segundo proveedor aeronáutico más grande del mundo y se especializa en la fabricación de sistemas para aviones como trenes, ruedas, frenes, cableado eléctrico y sistemas de aviónica y navegación. Y por eso el día de hoy estás con nosotros para platicarnos todo de esta gran empresa de la industria espacial, además que es una de las más antiguas. Entonces, por favor, antes de empezar, cuéntanos un poco de ti, Alejandro. ¿Cómo es tu trayectoria y cómo llegas al sector aeroespacial? Pues yo realmente llego al sector aeroespacial por una pasión que tengo desde pequeño, desde los 4 años. Yo volteaba a ver los aviones al cielo y decía, yo necesito estar allá arriba. Entonces, conforme fue avanzando pues la vida, me di cuenta que me gustaba mucho entender cómo funcionan las cosas y me gustaba también todo el ambiente de negocios. Y entonces decido meterme a hacer ingeniería aeroespacial y mientras estoy haciendo ingeniería aeroespacial decido tomar cursos de economía, microeconomía, macroeconomía, y a la hora que ya salgo al mundo laboral me doy cuenta que efectivamente tenía yo que complementar todo este conocimiento técnico con temas de negocio, y es que me meto a hacer un MBA y es así como empiezo a complementar mi carrera desde la perspectiva educativa. Dentro de Safran, pues llego yo saliendo de la escuela hace 15 años a Safran, dentro de la división de motores de aeronaves. Ahí estaba yo a cargo del tema de mantenimiento de los motores de flotas de clientes de Norteamérica. De ahí paso a la división de motores de helicóptero, en donde me encargo de la parte de militar y parapública de Latinoamérica. Y ahí también me vuelvo referente de todo lo que era motores de aviones de combate, que hay algunos países en Latinoamérica que tienen este tipo de aviación. Y después de esto, pues me meto a los temas de Lean Sigma, y dentro de Lean Sigma participo en un proyecto muy interesante donde era cómo podíamos modificar la forma en la que se hacían los motores espaciales. Los motores espaciales, en vez de que tengan un movimiento, un flujo, eran estáticos y eso generaba mucho más tiempo de producción.
Habiendo participado de estos proyectos, pues naturalmente me dicen que por qué no iba yo a Francia, a la división defensa, y me encargaba del portafolio de combate aeroportado, optrónica aeroportada, para todo lo que era Asia Pacífico y Medio Oriente. Y entonces empiezo yo a desarrollar esos mercados en temas sobre todo de vigilancia, de inteligencia, para poder permitir a los países robustecer su estrategia de seguridad nacional, de seguridad interna. Y también dentro de esta participación se empieza a desarrollar los temas que hemos escuchado de los comandos espaciales, sobre todo de Francia y Estados Unidos. Y entonces ahí me involucro en todo lo que es telemetría espacial, lo que es control satelital y también la llegada de imágenes a la Tierra y el envío de sondas de espacio profundo. Y es ahí donde llega el COVID. Al momento que llega el COVID, pues Aeroméxico tenía una gran necesidad de reestructura. Me llama mucho la atención y entonces decido participar en Grupo Aeroméxico como responsable de su área de propulsión. Y ya ahora que van viento en popa, pues viene Safran a invitarme a tomar el liderazgo del grupo en México, lo cual evidentemente pues consolida, ¿no?, esa carrera que he estado teniendo. El hecho de haber participado del operador, que al final es el cliente de todos los productos que tiene Safran, pues también robustece la visión que uno puede traer respecto de nuestra interacción hacia nuestro cliente final. Y es por eso que regreso a Safran y heme aquí en esta posición era. Oye, está increíble tu trayectoria porque pues empezaste desde abajo, desde la parte de motores, ¿no? En esta parte de diseño y cómo vas creciendo. Yo siempre le he querido compartir este tipo de historias, especialmente a los jóvenes, porque cuando conoces la empresa a veces desde abajo y vas subiendo, es cuando ya tienes una visión holística para cuando, por ejemplo, cuando llega ya ahorita a la presidencia, pues tú le sabes ahora sí que a todas las áreas, ¿no? Desde la parte económica, la parte operativa y todas las partes de estrategia. Yo creo que ese es uno de los caminos que tiene uno que seguir. Digo, no es sencillo, no es de pocos años, pero siempre normalmente llega uno al éxito porque finalmente es una pasión, es una entrega, vas conociendo todas estas áreas y yo creo que la industria aeroespacial es fascinante, igual que es una rama de la aviación, obviamente, o están todas englobadas, porque finalmente no existirían los aviones sin esta inventiva, ¿no? Para poder hacerlos más eficientes, más rápidos, más ligeros. Yo creo que esto es interesantísimo, Alejandro. Qué increíble trayectoria y sobre todo no sabía que habías estado un tiempo en Aeroméxico y que nuevamente pues te llaman y regresas a Safran, ¿no? Como presidente de Safran. Cuéntanos ahora, después de esta como biografía que nos relatas de tu trayectoria, Alejandro, súper interesante, un poco también sobre la historia de Safran y su presencia global en la industria aeroespacial, ¿no? Que en México tiene una presencia muy importante. Así es. Pues realmente a nivel global la empresa está dedicada a aeroespacial y defensa. Entonces, una de las cosas que es muy bonitas del grupo es que realmente toca a la mayoría de los proyectos que existan en el sector de aviación civil, como aviación militar, en el sector defensa, en el sector espacial. Y también es un grupo que se ha ido consolidando a través de fusiones y adquisiciones. Entonces, Safran inicia de la fusión de en su momento, Snecma y Sagem, que son empresas de más de 100 años en la industria, y se fusionan en 2005 y crean a Grupo Safran. A partir de ahí empiezan a tener diferentes tipos de adquisiciones, entre ellos, por ejemplo, lo que hoy es nuestra división de motores de helicóptero, en su época Turbomeca. Empiezan a tener la adquisición de Hispano-Suiza y la fusionan con la parte que era Snecma, que hoy es Safran Aircraft Engines. Y a través de esto empieza a extender sus brazos, su portafolio dentro de la aviación civil. En el sector defensa, pues Sagem en su época tenía ya un sector que era muy enfocado hacia sensores optrónicos y todo el tema de navegación inercial. Entonces, igual ahí el portafolio se ha ido robusteciendo dentro de una integración vertical de proveedores, por ejemplo, como Orolia,
que se adquirió. También se adquirió ahorita, por ejemplo, Preligence, que era una empresa francesa que hoy se va a volver Safran Artificial Intelligence, esta nueva división integrada a esta división defensa. Y de esta forma también ha ido consolidando su mercado como líder mundial en temas optrónicos. Y lo que es la parte espacial, ahí lo que se decidió hacer es que todo lo que son lanzadores, diría yo, a gran escala, se fusionan en la parte de Ariane Group, donde Safran tiene una participación de 50% y el otro 50% es de Airbus. Y toda la parte más estratégica, como es propulsión plásmica para satélites y telemetría que les explicaba, se consolida dentro de la división llamada Safran Space. Entonces, de esta forma, Safran empieza a hacer un despliegue a nivel mundial a través de los OEM, como les llamamos, en el caso de aviación civil, bien conocidos Boeing, Embraer, Airbus. Y a través de esto se desarrolla una huella industrial muy importante en México. Hoy la huella industrial en México tiene 18 plantas, 2 más en construcción, vamos a llegar a 20. Tenemos un poco más de 14,000 empleados. Wow. Y toda la huella industrial está dedicada a aviación civil para atender precisamente al mercado principalmente que existe en Estados Unidos. Este tema que está de moda, ¿no? Del nearshoring. En México, el grupo empieza hace 38 años y lo que tenía presente era la parte de lo que hoy es Safran Electrical and Power, que son arneses eléctricos. Posteriormente, empieza a generar la implantación de trenes de aterrizaje y motores hace 18 años en Querétaro. Y en 2017 se decide hacer una fusión con lo que era Zodiac Aerospace, que era otro grupo francés. Entonces, a través de esa fusión que se consolida en 2018, es que incrementa la huella industrial que se tiene sobre todo en el norte del país, Mexicali, Tijuana y Chihuahua, y es así como se llega a tener esta gran presencia industrial en México. También tenemos otro rubro de desarrollo muy interesante que queremos apalancar de la huella industrial que se está desarrollando en Estados Unidos, que es el sector espacial. Sabemos que en México hay muchísimos grupos, diría sobre todo estudiantiles, científicos, que buscan ingresar al sector espacial y que hoy en día es una realidad a través del llamado New Space. Y en la parte de defensa, pues el grupo se enorgullece de poder desarrollar soluciones de soberanía nacional, que insisto, son temas optrónicos principalmente para permitir robustecer temas de seguridad nacional, de vigilancia, de identificación, de navegación, de precisión. Y también esto es un tema que se busca desarrollar en México, igual apalancando la huella que ya existe desde Estados Unidos y ver si es posible que estas divisiones que hoy no están en México también pueden empezar a crecer y tener un desarrollo. Dependerá evidentemente pues la sinergia que se pueda generar con el gobierno federal principalmente. Claro. Fíjate, todo lo que comentas es muy importante porque para obviamente en la industria a nivel global es súper importante estas divisiones y cómo para México, que se ha potencializado en los últimos 20 años en el sector industrial, cómo todo el tema aeroespacial se ha conformado, se ha consolidado. Tenemos un importante también área de, por ejemplo, de Airbus en Querétaro Safran tiene ahorita que comentabas, Tijuana, Mexicali, Chihuahua, obviamente Querétaro, una cobertura muy amplia y eso habla mucho también de la calidad de mano o de obra del mexicano, ¿no? También, que por eso nos brindan la confianza, entre muchas otras cosas, de poder estar produciendo estos trenes de aterrizaje, todo el sistema eléctrico que comentas, porque finalmente tiene que tener ciertos niveles y estándares. Entonces, yo creo que es súper importante lo que comentas. Y ahorita que dices, pueden haber más, ¿no? Más a futuro, ¿no? Como diciendo cómo va avanzando y cómo se van generando estas sinergias. ¿Cómo ha evolucionado Safran? Ahorita comentabas, tiene 18 años, una área. Entonces, iniciaron con la parte de sensores eléctricos, lo comentabas, y luego ahorita y han ido evolucionando para los trenes de aterrizaje. ¿Qué otros productos se fabrican? Sobre todo como para poder identificar qué hacen en Mexicali, qué hacen en Chihuahua, qué hacen en Querétaro en grandes rasgos, porque a lo mejor los tripulantes que nos están escuchando, si residen en esos lugares, pudieran en un momento interesarse y, bueno, decir, yo quiero ser ingeniero en aeronáutica, quiero ser ingeniero aeroespacial, quiero estar formando parte de estas grandes empresas, ¿no?
Claro. Pues mira, un poquito para mapear la huella de Safran en lo que es Mexicali, ahí tenemos la división Electronics and Defense. Principalmente se encarga del desarrollo de aviónica, todo lo que es la cabina de vuelo. Tiene el desarrollo de todos los temas de controles, también de la cabina, como es el throttle de empuje, como es la palanca de mando, como son también los pedales, de donde se controlan los frenos. Todo eso se desarrolla en Mexicali para el 787. Y también se tiene toda una parte de actuadores, sobre todo para la línea Airbus, donde también se fabrican y se reparan. De ahí en la parte de Tijuana se tiene lo que son cabinas, todo el interior de la aeronave. Ahí principalmente tenemos programas de exportación, el de Airbus, el del 220 y el del COMAC C-19, están principalmente en esa planta de Tijuana. Y lo que se hace es todo lo que es los galis, todo lo que son cocinas, todo lo que son baños inclusive, y todo lo que son los recubrimientos de ventanería, por ejemplo, de la aeronave, y también las sombrereras donde van los equipajes. Aunado a esa división, ahí la parte de Chihuahua también tiene dos plantas de cabin, donde ahí se hace todo el tema que sería Boeing 737 y también Airbus A320, toda la familia, por llamarla de alguna forma, 320, 321. Igual se hacen los galis, los baños, las sombrereras. Y de ahí también tenemos en Chihuahua el campus que le llamamos Safran Aerosystems, donde alberga una división que es Water and Waste, que es toda la gestión de fluidos de la aeronave, los tanques, la fabricación de los tanques. Albergamos otra parte de Safran Electrical Components, que igual vienen a hacer toda la parte de aviónica, de switches eléctricos. Alberga lo que es Safran Evacuación, todo lo que son sistemas de supervivencia. Entonces ahí son las resbaladillas, por ejemplo, para evacuar las aeronaves, las mascarillas de oxígeno. Ahí es una de las implantaciones más grandes a nivel mundial. De hecho, ahí se tienen la mayoría de los programas de la aviación mexicana. O sea, lo que tienen las aerolíneas en México, como son los Airbus 320, los 737 MAX, los 787, todo eso se fabrica en ese campus. Y finalmente también albergan otra división que es Safran Seats, que es toda la fabricación de asientos, tanto para clase business o premier, así como clase turista y cierto tipo de asientos, porque hay obviamente toda una gama de la cual las aerolíneas pueden elegir y no toda la gama se fabrica ahí en este campus, ¿no? En este campus, ajá. Y de ahí también tenemos el otro campus que es el de Safran Electrical and Power, donde se alberga todo lo que son arneses eléctricos, arneses que son para toda la conducción de electricidad de las aeronaves, y ahí tenemos ambos programas, tanto civiles como militares. Y también tenemos la división de Safran Engineering Services. Ahí es esta división de ingeniería para todo lo que es desarrollo de los arneses en conjunto con los clientes, que finalmente son los fabricantes de aeronaves. De ahí tenemos una joint venture también que se llama Easy Air con Embraer. Ahí se fabrican todas las cabinas del Embraer 190, del nuevo programa 190 Eco 2, estas aeronaves que tanto opera Aeroméxico Connect como ahora Mexicana de Aviación, que anunciaron que va a llegar. Todas esas cabinas se fabrican en Chihuahua. Y ya de ahí pasamos a la implantación del centro de país, donde tenemos todo lo que es fabricación de motores. La verdad es que anunciamos hace unos meses, junto con los gobernadores estatales, un granito, que es que ya vamos a ensamblar un motor completamente nuevo en México, de inicio a fin. Lo vamos a probar aquí en México, estamos construyendo una celda de pruebas, lo vamos a certificar y se va a entregar directamente a la línea de ensamble de aviones nuevos. Entonces ese es un gran reposicionamiento de la cadena que se está dando aquí en México, y es una inversión donde ahorita ya estamos en la construcción de la extensión de la planta. Y también anunciamos que vamos a tener el centro de reparación de motores más grande del mundo para lo que es la red de Safran en Querétaro. Ahí igual ya estamos iniciando a limpiar el terreno para levantar esa extensión de la planta existente, y donde también se está construyendo la celda de pruebas y que va a permitir atender hasta 350 motores de diferentes aerolíneas del mundo al año. Entonces va a posicionar a este hub pues a nivel mundial y como un referente, ¿no? de todo lo que tenemos en India, en Bruselas, en Marruecos. México va a estar muy bien posicionado como el más grande del mundo en ese aspecto. Y luego la parte de trenes de aterrizaje. Ahorita tomamos una decisión estratégica en lo que es servicios,
porque como sabemos ya México tiene una de las flotas más grandes de largo alcance en su historia, los 787, y ahí decidimos hacer una extensión para poder empezar a reparar esos trenes de aterrizaje y poder estar a proximidad de pues, su usuario principal, que es Aeroméxico. Y en la parte de fabricación de trenes, ahí estamos fabricando para la familia 320, para la familia 737 y también Airbus 330. Y ya de ahí la siguiente huella, que ya sería más corporativa, comercial, está aquí en la Ciudad de México, donde tenemos la oficina corporativa, donde yo estoy, y también tenemos la parte de soporte a motores de helicóptero. Los motores de helicóptero en toda su gama, tanto la parte militar como civil, para estatal, para pública, de lo que es el territorio mexicano. Entonces, como puedes ver, la huella de Safran en México es sumamente amplia y el portafolio de productos que ya se desarrollan en México son sumamente amplias. Y ahorita el reto pues como bien decías, la mano de obra es crucial. La confiabilidad que se tiene de la mano de obra mexicana es lo que ha permitido que nuestros inversionistas en Francia puedan seguir volteando su mirada hacia México. La estabilidad que ha habido, a pesar del dinamismo que pueda haber político en el país, ha habido una relativa estabilidad hacia la inversión extranjera, lo cual también permite seguir considerando a México en el plano de las inversiones. Pero queremos ir más allá. ¿Y cómo queremos ir más allá? Es a través del diseño. Entonces, tú me hablas de nuestros pasajeros que escuchan este podcast, y yo lo que diría es, pensemos en grande en cómo vamos a posicionar a México al desarrollo tecnológico. Safran quiere traer aquí centros de ingeniería, de investigación y desarrollo, obviamente cuando el contexto así lo permita y cuando el contexto también de sinergias con los clientes, con el gobierno mexicano, pueda permitir este tipo de inversiones. Pero evidentemente, si no empezamos a prepararnos hoy con el talento del futuro que sea capaz de diseñar estas nuevas tecnologías, pues tendríamos un gap, y a pesar de que el país tiene alta especialización de mano de obra en el aspecto manufactura, pues nos retrasaríamos, diría yo, para reposicionar al país como un productor de tecnologías de punta, ¿no? Entonces eso yo te diría que es lo que sigue para las generaciones que se están formando. Wow, todo lo que comentas, te juro que me puso la piel chinita, Alejandro, porque me parece interesantísimo ver todo lo que se produce en México cuando te subes a un avión, que puedes ver desde los asientos, las cabinas, los galis, los baños, los recubrimientos de las ventas, inclusive, como dices, para las resbaladillas de seguridad, ¿no? O sea, ¿cuántos de esos, el tren de aterrizaje, y ahora que se va a producir el motor completo, creo que es de aplaudirse, porque finalmente casi estás produciendo todas las partes de un avión, aunque sea, en áreas separadas, pero estás produciendo la mayoría de los componentes, ¿no? La aviónica, es increíble cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado la industria aeroespacial en el país, y creo que tiene mucho lo que decías, ¿no? La mano de obra, la calidad de la mano de obra, y otro punto que quiero resaltar es que viene, ¿no? Que viene, y yo creo que en cualquier área uno tiene que ver el tema de sus canteras, es decir, cómo vas formando a ese personal que necesitas. Yo normalmente me desarrollo en el ámbito de la educación, y siempre estamos como muy pegados a la industria para ver qué necesitan, ¿no? Hay programas, por ejemplo, como Index a nivel nacional, en el cual se llegan de universidades para estar sabiendo, ¿no? Qué requerimientos van a ocupar las empresas y en un momento por desarrollarlo. Pero lo que estás comentando es súper interesante, porque todos estos proyectos que están estratégicos actualmente y que están en desarrollo van a requerir de una mano de obra, pero a corto plazo realmente. O sea, estamos hablando de 2, 3 años tal vez, y necesitamos ir formando a esas personas para que poder cubrir esa demanda, ¿no? Así es, exactamente. Sobre todo, ahorita, por ejemplo, uno de los temas que yo comenté es cómo se va a generar esta sinergia entre instituciones educativas, industria privada y gobierno. No hace más de un par de días estaba yo en la Secretaría de Economía, y algo que yo comentaba es, si traemos nosotros centros de investigación y desarrollo,
¿Cómo vamos a manejar el tema de que es una industria de inversión extranjera y que si desarrolla una patente en México, debe de haber los mecanismos para poder explotar esta patente en otros lados del mundo? Totalmente Hoy, de por acuerdo. ejemplo, el mensaje que mandé es, este es un tema en el que nos tenemos que enfocar, porque si no las empresas vamos a tener cierta reticencia al desarrollo de patentes diría yo, en el país, fuera del país de origen de la inversión. Y eso, por ejemplo, es un tema clave en donde el gobierno no solo de esa forma, sino también en el fomento a la inversión sobre temas de investigación y desarrollo, sobre temas de formación, puede también atraer diferentes inversiones. Aquí en Safran, por ejemplo, tenemos una universidad corporativa, Safran, pero hoy no tenemos la implantación y la presencia en México a pesar de que hay 14,000 empleados. Pues sonaría sensato que empezáramos a desarrollar un proyecto en el cual pensemos en la Universidad Corporativa Safran en México, pero de nuevo se necesita entender cuál sería el contexto gubernamental bajo el cual se pueden desarrollar estas iniciativas y de ahí extender nuestros brazos hacia la vinculación con universidades y, como decía yo, más allá de los temas puramente técnicos, ¿no? Sino en temas inclusive de liderazgo. Necesitamos, ya no podemos depender de ser una empresa con expatriados, necesitamos talento mexicano. Y para Totalmente de tener el acuerdo. talento mexicano necesitamos formar talento ejecutivo de alto impacto en liderazgo, en temas de finanzas, de negocios, y eso es a través de la vinculación con la industria educativa, tanto privada como pública, y que de nuevo creo yo que todavía hay un camino que recorrer en México para ir pudiendo cuajar, diría, los tres elementos y que podamos ver ese porvenir en donde el país también se vuelve un productor disruptivo de tecnología innovadora y no solamente un país manufacturero, ¿no? Híjole, lo estás dando en la clave, o sea, no nada más ser el productor, ¿no? Sino también generar ese desarrollo de tecnología, ¿no? Porque tienes a las mentes capacitadas para hacerlo, ¿no? Y las vas desarrollando desde joven, ¿no? Yo creo que aquí, como dices, el empezar a ver desde las edades tempranas, como hacer estas incursiones a escuelas, ya no nada más desde preparatoria, sino yo creo que más jóvenes, ¿no? Para irlos encaminando a decir, esta es eh, como la industria que está prosperando en México y que necesitamos mano de obra y que aparte hay trabajo, ¿no? Hay empleo, ¿no? Porque mucha gente a veces tiene que emigrar a otros países porque no hay donde trabajar. Y aquí de que lo tenemos, pues potencializarlo, ¿no? Yo creo que es donde estás dando la mano clave en esas sinergias entre gobierno, educación privada y la industria, ¿no? Exacto. No, y te planteo otro ejemplo. Por ejemplo, en Safran, lo que hacemos es que reinvertimos una gran parte de nuestro profit, lo reinvertimos en investigación y desarrollo. Y en esa reinversión que hacemos de investigación y desarrollo, un eje clave es la vinculación que tenemos con las universidades respecto de doctorandos. Entonces, en Francia tenemos muy bien la vinculación para tener doctorandos dentro de la empresa que estén desarrollando sus tesis, que es precisamente ahí donde se da esa innovación disruptiva y que hoy no hay ninguna reticencia para replicar el modelo en México. Deberíamos de poderlo replicar en vez de que nuestros doctorandos estén pensando en que se tienen que ir o a Europa o a Estados Unidos Porque para aquí no desarrollar hay. allá sus investigaciones porque en México no lo pueden hacer. Pero insisto, para eso habemos las empresas con el hambre de ello, pero necesitamos la sinergia gubernamental para que podamos sentar las bases y ir más allá, ¿no? Sí, para que los engranes puedan caminar adecuadamente, no nada más es que un engrane quiera, ¿no? O sea, se tiene la coordinación de todas estas áreas para que pueda fluir este movimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahorita comentabas algo muy interesante y creo que está relacionado a mi siguiente pregunta. Recientemente estuvieron en Farnborough y se nos anunció lo que comentabas, la construcción del nuevo taller de mantenimiento, ¿no? De producción dedicado a los motores. Me gustaría que abordáramos este tema porque la verdad, el hecho de poder aumentar la capacidad de producción de 150 motores a 350 motores, que fue lo que comentaron en el anuncio en Favoro para 2030, es increíble. O sea, cómo lo están desarrollando, cómo visionaron este crecimiento. Me gustaría mucho que nos platicara sobre eso porque me parece maravilloso para la industria aeroespacial. Claro. Pues mira, principalmente, como saben, los motores que les llamamos los LEAP,
que Ajá. se realizan en nuestra joint venture, 50% General Electric, 50% Safran, pues sigue siendo un mercado que tiene 70% de la cuota de mercado de aviones monopasillo. Esto viene evidentemente de la herencia de la familia CFM56, que empezará a ser dentro de unos años la familia Legacy, y que los LEAP empiezan a, pues ahora sí que equipar el mercado. Y un gran ejemplo de ello, pues volviendo al tema de flotas nacionales, ¿no? O sea, hoy Aeroméxico tiene la cuarta flota de 737 MAX más grande del mundo y que está equipada con motores LEAP 1B. Desafortunadamente en la parte de Volaris y Viva Aerobús no los equipan los LEAP, sin embargo a los Airbus 320 los equipa el LEAP, la variante 1A. Entonces esta cuota de mercado ha sido tal que ahorita los programas son nuevos, están empezando a operar, pero de aquí a 3, 4 años, por eso esta perspectiva 2030, vamos a empezar a ver que todos esos motores necesitan su primera visita de mantenimiento, de reparación, para que puedan seguir siendo los de mejor desempeño, que puedan mantener el 25% de ahorro de combustible que se tiene al día de hoy, la reducción de emisiones de nitrógenos de oxígeno, de dióxido de carbono, y para eso necesitan tener, pues obviamente, un mantenimiento recurrente. Entonces, esa ola de necesidad definitivamente empieza 2027-28, y si no empezamos a prepararnos hoy para el futuro, pues cuando nos llegue el futuro no vamos a estar listos para tener esta capacidad. Entonces, no solo el hecho de que nacionalmente también la flota es grande, y de hecho hoy hay motores de Aeroméxico que van a nuestra planta en Querétaro, sino también a nivel mundial, ¿qué vamos a hacer con toda la parte de Norteamérica? Porque hoy en nuestra red de CFM solo tenemos 3 implantaciones mayores en todo el continente americano, cuando el continente americano somos, diría yo, de los líderes en tamaños de flota a nivel mundial. Entonces, para poder atender eso, lo que hacemos es ponernos de acuerdo con General Electric. Ellos están desarrollando capacidades en Brasil, que es ahí donde tienen su planta, nosotros en México, y de esta forma vamos a ser capaces de atender de inicio la demanda de las Américas y en un segundo tiempo también las demandas de algunos países asiáticos y europeos. También ahí depende, evidentemente, la estrategia de distribución de motores y el tratar de reducir la huella de carbono en la transportación de motores, de donde se pueden atender los clientes. ¿Cómo nos estamos preparando para lograr esto? Pues yo te diría que definitivamente uno de los mayores retos es el talento. Se va a necesitar talento muy especializado, tanto en temas técnicos. Vuelvo al tema del acompañamiento gubernamental, porque en temas técnicos necesitamos licencias de técnicos, licencias que hoy tardan mucho en ser emitidas, proceso que no es claro con la FAC y que a veces inclusive genera disrupción en nuestras líneas de producción. Entonces ahí va a necesitar pues el gobierno federal en este nuevo cambio poder implementar una estrategia en la cual el acompañamiento de licencias hacia nuestros técnicos se dé. Y de ahí tenemos toda la parte del tema ingenieril. Necesitamos poder desarrollar talento. Hoy estamos muy vinculados con universidades como el Instituto Politécnico Nacional, como la UNAC, la Universidad Autónoma, la Universidad de Aviación de Querétaro, el CETIS en Mexicali, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y esta vinculación lo que busca es precisamente que estemos constantemente retroalimentando al ecosistema universitario de qué es lo que requiere este talento ingenieril a futuro para poder hacer frente a este ramp-up. Algo muy interesante era, que ya es muy in-house, pero yo creo que es de orgullo compartir, es que cuando inicia la reparación de motores de helicóptero en México, pues realmente todo el interfase con los clientes, con las aerolíneas, las hacían las personas de Francia. No se tenía la confiabilidad de que el talento mexicano fuera capaz de tener esta interacción directa con la aerolínea, que a veces puede ser bastante técnica y bastante compleja para poder ir resolviendo pues los temas operativos que tengan. Y de unos años para acá decidimos que la interacción con las aerolíneas debía ser directamente desde la planta de México y poder llevar la gestión no solo de la visita industrial, sino también de las soluciones a temas operativos que se presenten y que no requieran precisamente que el motor vaya a la planta. Y eso ya se pudo instalar
ya se tiene esa responsabilidad en México, pero evidentemente cuando hablas de este crecimiento exponencial, pues cuántos ingenieros más vamos a necesitar que sean capaces de hacer esto. Sí, Entonces es claro. crucial que las universidades pues sean capaces de tener sus temarios al día para que el talento salga listo a enfrentar estos retos. Fíjate que yo creo que algo que lo he escuchado en varias industrias, no nada más en especial en la aviación, pero es la necesidad de talento especializado. Cada vez más se requiere más talento especializado y creo que vamos tarde, ¿no? O sea, deberíamos de prevenir, deberíamos de ir adelantándonos, porque estamos viendo ahorita, por ejemplo, con la entrada de la inteligencia artificial que podrá solucionar algunos temas, pero aún así, o sea, tenemos que preparar más y mejor porque se requieren más. Por ejemplo, en el tema de pilotos te dicen, bueno, para el 2030 requerimos 1,500 pilotos más. ¿Y dónde se están formando? ¿Quién se está preocupando por esa capacidad, o sea, cubrir esa capacidad o esa necesidad, ¿no? O tantos controladores de transitorio. De igual manera, ingenieros aeronáuticos, ingenieros aeroespaciales, mecánicos, técnicos, toda el área de mantenimiento, o sea, requerimos ese personal. Entonces, yo creo que es un área de oportunidad muy importante en el país y pues en Latinoamérica, ¿no? En ver que hay estas empresas que tienen toda la intención, o sea, que están creciendo, que van a crecer más y que tienen toda la intención de seguir invirtiendo, como tú decías, en desarrollo de investigación y pues eso genera mano de obra. Y si hay mano de obra, y se mueve la economía, entonces obviamente es un ganar-ganar para todos, ¿no? Pero todos tienen que hacer su parte. Claro, exactamente. Y relativo a esto que estás comentando, porque me parece súper importante, Alejandro, y sobre todo porque comentas, o sea, tienes tú muy conocido o muy bien identificado el tema económico, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama actual de la industria aeroespacial en general en México y su potencial crecimiento, no de esto que estamos hablando, porque a lo mejor esto es lo que está haciendo Safran, pero puedes ver también cómo está colaborando a lo mejor con otras empresas del sector espacial y cómo han ido haciendo estos joint venture y cuál es como la visión de tú como presidente, decir cómo va a crecer esta industria, ¿no? Claro. Pues yo creo que principalmente la industria puede crecer en tanto identifique oportunidades de negocio en México. Si te das cuenta, la industria tiene un crecimiento muy paradoxal. En otros países, cuando la industria extranjera crece, va completamente ligada al intercambio de negocios que existe con empresas locales o con los gobiernos. En México no ha habido eso. En México realmente la huella industrial ha crecido para todas las empresas, para todo el sector, por su cercanía hacia Estados Unidos. Pero esa cercanía evidentemente no es o no puede ser la fuente de todo desarrollo, sino tenemos que pensar más allá. Y pensar más allá sí debe de ser en cuál es ese intercambio de negocios que va a existir. Entonces yo planteaba el tema espacial, ¿no? Entiendo el nuevo gobierno plantea que quiere modernizar satélites de telecomunicación, que también es un eje estratégico la industria aeroespacial. Pues ahí la pregunta es, ¿qué tanto de contenido de empresas que estemos establecidas en México va a tener estos nuevos satélites para México? Entonces, si estos nuevos satélites para México, pongo un ejemplo, tienen los propulsores plásmicos de Safran, tienen la telemetría de Safran, pues evidentemente por proximidad a su cliente tendríamos que empezar a generar una mayor vinculación de esa división con el área de telecomunicaciones de México. En Correcto. la parte que te platicaba de defensa, ¿no? O sea, se discute mucho el tema de cómo vamos a manejar todo el tema de narcotráfico, de seguridad nacional, todo el tema también de apoyo a las comunidades que están relativamente aisladas. Y Alejada. ahí igual, ¿cómo vamos a hacer? Porque la industria aeroespacial finalmente tiene todas las tecnologías para atender esto. Y nuestras Fuerzas Armadas tienen las aeronaves, tienen los helicópteros para poder hacer frente a esto. La pregunta es, ¿qué tanto contenido tecnológico de empresas que estemos instaladas en México puede haber para fortalecer esa estrategia que se determina a nivel gubernamental en términos de seguridad nacional y que igualmente fomente que las empresas vamos a necesitar
tener una presencia de proximidad, y en el caso de Safran, en estas dos divisiones. Si nosotros como país empezamos a pensar así, se empieza a generar también un crecimiento sumamente orgánico, donde ya inclusive los desarrollos tecnológicos se hacen con tu cliente de proximidad. Otro ejemplo claro, las aerolíneas, ¿no? O sea, las aerolíneas hoy, si bien no tenemos un ecosistema empresarial como los que se tienen en Europa, donde la empresa privada tiene que ir a buscar de manera prioritaria un local content, la pregunta aquí es, ¿y en México no empezará a ser prudente que se empiece a buscar de manera prioritaria local content, que mismo que si la marca es extranjera, está implantada en México? Entonces, todo este tipo de estrategias genera un factor exponencial de crecimiento y que precisamente ya no nos tiene tan sujetos a la volatilidad geopolítica que puede existir. Porque hoy todos decimos, es que ¿quién gana en Estados Unidos? Es que ¿qué va a pasar con el NAFTA? Se hizo mucha discusión de la reforma judicial sobre los tratados de libre comercio y su impacto. Eso nos demuestra que cualquier cambio que queramos hacer en México, por bueno o por no tan bueno que lo veamos, nos preocupa por la volatilidad que todavía puede existir en la implantación industrial. Si tú haces una estrategia local content, pues ¿cuál volatilidad va a haber? Porque ya no estás completamente dependiente a estos factores externos que no controlas. Y yo creo que ese es ese futuro de crecimiento que me preguntas, era de la industria en México. Buscar fomentar más sinergias locales que completamente depender de la proximidad de uno de los mayores países consumidores también para la industria aeroespacial, que es Estados Unidos. Es que yo creo que por historia, por así decirlo, no estamos como muy acostumbrados, por no decir ya hicimos como concha, de saber que estamos al lado del mayor productor de temas de aviación en el mundo, que es Estados Unidos. Entonces, pues qué fácil, ¿no? Aquí estamos y de que va a haber trabajo, va a haber trabajo. Pues sí, ¿no? O sea, que no nada más es depender, como tú decías, de esa vía, ¿no? Sino que generamos también localmente, sobre todo si me encantó que comentaras que tenemos la cuarta flota más grande, ¿no? A nivel mundial. Entonces yo creo que pues aquí mismo podemos generar esas necesidades y atenderlas, ¿no? Exactamente. Como te digo, la sinergia entre industria, gobierno e instituciones educativas es la clave del futuro en México. Ya platicamos un poco también de esta parte de que hablabas ahorita de la sinergia que hace con las industrias, con la parte educativa, pero, por ejemplo, me gustaría que viéramos ahora cómo impacta la industria aeroespacial el no atender esta necesidad de mano de obra, ¿no? De este especializado. O sea, ¿cuál puede ser? Vamos a verlo con otra perspectiva. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Porque obviamente me imagino que va a afectar a la inversión, o decir, no sigo invirtiendo si no puedo obtener la mano de obra o la estoy trayendo de otro lado y me está generando, me está saliendo muy cara, o qué es lo que toma en cuenta una empresa de cómo impacta el hecho de no poder solventar esa necesidad del personal calificado que se requiere. Pues mira, el principal impacto para decidir sobre la inversión, de hecho ahorita tenemos un tema en Safran, va a ser cómo estabilizo mi industrialización, ¿no? Entonces, si yo traigo cualquier tipo de proyecto de inversión a México, donde necesito mano de obra muy especializada y donde yo estoy muy sujeto a la volatilidad de la rotación, pues entonces nunca estabilizo mi producción en términos de la curva de aprendizaje que tiene el personal. Y si yo no voy a estabilizar esa curva de aprendizaje, pues entonces no me conviene venir a México. Y es paradoxal, de nueva cuenta, porque México, por naturaleza y por historia, ha traído inversiones porque la mano de obra es más barata. Pero curiosamente, si yo tengo una implantación, como por ejemplo en Tijuana, pues la mano de obra más barata es muy relativo porque tienen juntito Estados Unidos. Y como la mano de obra ya tiene una calificación que es atractiva a nivel mundial, pues entonces la gente está brincando hacia Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos se las están llevando para cumplir con el sueño americano. Y yo en México nunca me estabilizo. Como empresa de origen europeo,
puedo yo caer en decir, ¿y para qué me voy a México a entrarle a este juego? Mejor pongo la implantación en Estados Unidos, porque ya realmente la atractividad no fue sobre la mano de obra barata, Sino sobre la no era sobre calidad. la especialización. Pero la especialización, si yo perenizo en el tiempo la estrategia mano de obra barata, no voy a tener estabilización. Entonces yo te diría que a nivel nacional lo que tenemos que pensar es cuáles son los atractivos que tiene México. Porque, insisto, hay periodos de desarrollo en la historia donde va a haber variables clave que detonan la inversión. Y la variable clave de mano de obra barata, yo te diría, ya fue. Ahora es cómo vamos a perenizar que la gente altamente especializada quiera quedarse en México. El día que nosotros podamos hacer eso, entonces vamos a poder empezar a atraer mucho más industria de alto impacto. Que finalmente es lo que deberían de estar visualizando a corto y mediano plazo, pues como dices, dentro de gobierno, dentro de también la parte educativa, es como, ¿qué necesito hacer para llegar a ese punto, no? Y poder apoyar a estas inversiones. Exactamente. Y también temas, o sea, un tema clave, pues siempre va a ser la legislación, la facilidad para hacer negocios. Entonces yo te diría, ahorita otro tema que traemos en puerta y pensando en Safran es el desarrollo de tecnologías duales en México, ¿no? Tecnología dual siendo una tecnología que puedes utilizar para el ecosistema militar, así como para el civil. Y resulta ser que si te metes a la legislación mexicana de cómo manejar las tecnologías duales, desde su creación, su certificación, hasta su exportación, estás en un vacío. Estás en un vacío porque, por ejemplo, hoy la única autoridad de aviación que hay en México es la FAC. Pero como sus siglas lo dicen, es la Agencia Federal de Aviación Civil. Sí. Y ¿Y qué entonces, si yo pasa? desarrollo una tecnología dual que voy a instalar en una aeronave militar, ¿qué hago? Y la Sedena tampoco tiene facultades para meterse, porque la Sedena tiene facultades solo si es un sistema de armas. Pero no estoy desarrollando un sistema de armas, simplemente estoy desarrollando tecnología que va en una aeronave militar. Y hoy Safran está viviendo esa situación. Estamos en una situación donde ninguna de las autoridades te dice, pues Está esto está atendiendo bajo ese mi campo y punto. yo legislo, Claro. sino estamos en un vacío. Entonces, ese tipo de vacíos también genera escepticismo sobre, es que la legislación en México está lo suficientemente preparada para todavía exponenciar más la inversión a ese nivel de especialización. Sí, Porque sí, el totalmente de ecosistema, acuerdo. y yo lo comentaba recientemente al gobierno, ¿no? El ecosistema, por ejemplo, de fomento a la exportación, yo creo que México es, lo voy a poner en esta palabra, es campeón. O sea, los programas que tenemos de IMEX, de los apoyos de IVA y EPS, es muy bueno el programa en México. Pero cuando piensas más sobre los rubros ISR, ahí empiezas a tener ciertas lagunas. Otro ejemplo, el decreto de octubre de 2023 que vino desde la presidencia sobre el fomento al nearshoring. Si tú lees ese decreto de incentivos fiscales, hay muchas zonas grises y zonas que no te permite aplicarlo. Si tú lo lees, hasta me vas a decir, debería ser plenamente aplicable para toda la inversión en Safran. Y hoy, como está redactado, no necesariamente. Y Safran está haciendo muchos temas de nearshoring. Entonces, ahí tiene que acompañar la legislación forzosamente y de forma mucho más acelerada para que una industria de alta especialización como la aeroespacial, como la de defensa y así como muchas otras, ¿no? Como el sector médico, etcétera, Pueda pueda seguirse seguir eso. exponenciando su Claro. crecimiento en México. Sí, 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 se siga desarrollando, simple y sencillamente, no sin tantas limitantes. Exactamente. Es eso. Fíjate que yo, bueno, yo te puedo hablar pues de parte de la ley de aviación, o sea, de todo lo que es la aviación, y yo creo que la aviación, o sea, la reglamentación es muy tratando de tapar baches, no de prevención, no de como dices, de esta visión de, por ejemplo, cuando tú estudias el derecho aeronáutico anteriormente, ellos decían, bueno, estamos empezando con los globos aerostáticos, ¿no? Antes de llamarle globo aerostático. Y cualquier otro medio de sustentación, porque ellos sabían que algo más iba a venir, ¿no? Entonces iban siempre como adelantados a esos tiempos. Y aquí no es cuándo tenemos los drones, hasta cuándo salió la legislación, todavía hay muchos vacíos y no te permite, como bien dices, ese desarrollo. Y eso solamente por poner unos ejemplos. No me Claro. puedo imaginar
que estén frenando ese tipo, sobre todo de innovación, de desarrollo, de importación, de exportación y de crecimiento, ¿no? O sea, que debería de estar áreas, me imagino que en economía, que son como que las áreas que más están pendientes de esto, de cómo fomentar y atraer las inversiones, visualizando esos puntos que tú bien señalas, ¿no? Claro. Mira, otro ejemplo clave, ahorita que mencionas drones, en Safran, justo en esa división defensa, tenemos el desarrollo de un dron que se llama Patroller, pero también nos hemos metido a temas que se llaman Counter UAV, que es la protección hacia los drones mismo de juguetes y protección de drones, por ejemplo, aeropuertos. Sí, O sea, así es. ¿cómo proteges, inviertes, legislas que yo no vaya con mi juguete porque soy apasionado de la aviación y estoy grabando el despegue de un avión y de repente por X razón se me descontrola y se le cruza el avión? Sí, Entonces, eso interferencia. tiene que ser legislado, tiene que haber Claro. inversión en esa tecnología. Nosotros ahora para los Juegos Olímpicos de París desplegamos este tipo de tecnología tanto con Aeropuertos de París como con el mismo Olímpico para toda la protección también. Imagínate en el SENA, en la inauguración, y que igual pues yo no pude obtener un boleto, entonces ¿por qué no desde mi casa mando un dron a grabar? Pero Claro. si ese dron falla le va a caer a alguien en la cabeza. Sí, Entonces, es un tema que inicia de forma inocente, pero que puede terminar en un efecto grave. Y sí, por con tanto, empresas como consecuencias. Safran desplegamos, junto con las autoridades francesas, cómo íbamos a hacer este sistema pues de protección, diría yo, hacia este tipo de riesgo. Y yo te diría que es un gran ejemplo de lo que en México yo lo que constato es que ni siquiera lo hemos pensado. Si No no lo lo hemos traemos en el visto. radar, no se ha visualizado ni siquiera, y de que puede estar plenamente potencializado, ¿no? Para temas de seguridad, que ya en otros países, como bien dices, Francia, se está utilizando desde hace años. Exactamente. Entonces, esos son temas clave Claro. que hay que desarrollar en México, que hay que exponenciar. Y pues desde mi posición, desde mi perspectiva, Safran vamos a estar aliados y de la mano con todos, con autoridades, con industria y con el sistema educativo para que podamos llevar a México hacia este nuevo futuro, hacia esta nueva realidad. Es de nuestro interés con el nivel de implantación que tenemos en México y realmente México ya es nuestro segundo país más grande, entonces ya hasta nos podríamos considerar marca franco-mexicana. Excelente, me encanta, Alejandro. Oye, y bueno, pues ya para ir aterrizando este vuelo que ha estado súper interesante, que podemos tomar como 3, 4 horas, porque está interesantísimo, pero ¿cómo, desde tu posición también, cómo ves el futuro de la aviación, de la industria aeroespacial en los próximos 10 años, no nada más en México, sino también en Latinoamérica, o como dices, en esta región? ¿Cuáles son las tendencias y desarrollos clave que darán forma a esta industria? Yo creo que el tema de electromovilidad va a ser clave, o sea, todo el tema de cómo podemos electrificar aún más la industria, ese es un tema clave. El tema que es ya indispensable para todos es la descarbonización. Lo que veo son tecnologías que empiecen a explorar cómo descarbonizar aún más la industria, sea por el uso de combustibles sostenibles, sea por el uso de hidrógeno, y nosotros como fabricantes de la tecnología, cómo vamos a poder generar tecnología que tenga aún menores emisiones, y no solo de gases, sino también de ruido, por ejemplo. Yo creo que ese es un segundo eje clave y un tercer eje clave es lo que te comentaba del New Space. ¿Cómo se hace el acceso al espacio aún más accesible, más regulado? Ya también hay saturación en la onda LEO, en la órbita gravitacional GEO, la órbita gravitacional MEO, que nada más utiliza Europa, cómo se empieza a aperturar, y que también representa una saturación. ¿Cómo vamos a regular eso y cómo vamos nosotros a hacer el espacio más accesible? Porque el tener accesibilidad al espacio nos permite tener datos que guíen nuestras discusiones. Un ejemplo clave es infraestructura. O sea, en vez de estarnos peleando que si yo voy y construyo algo en medio de una selva, pues voy a destruir, voy a afectar. Si yo tengo observaciones satelitales, voy a poder constatar el efecto en fauna, el efecto en flora, el efecto en recursos hídricos y voy a poder tomar decisiones de forma informada Sí, sobre claro. cuál es el efecto de poner algo en medio de una selva y no politizar la discusión.
Entonces totalmente de necesitamos acuerdo. que el espacio sea más accesible para que diferentes instituciones, en el caso de México, por ejemplo, INEGI, sea capaz de empezar a generar esa base de datos de conocimiento y que eso solo se hace a través de la observación a 100,000 pies de distancia, ¿no? Esos son los tres ejes clave que yo veo de la industria aeroespacial de aquí a, yo te diría, no 2030, pero 2050. Sí, claro. Oye, Alejandro, pues muchísimas gracias por esto. Ya para ir cerrando, me gustaría dos cosas. Preguntarte, ¿qué mensaje te gustaría transmitir para nuestros oyentes del podcast sobre la importancia de la industria aeroespacial y el papel que juega Safran en México? Y también un mensaje para los jóvenes que están interesados en la industria aeroespacial, que si te imaginaras a ti como joven, hace, no sé, cuando tú apenas estabas decidiendo entrar, ¿qué te hubiera gustado que te recomendaran? Yo lo que te diría es involucramiento. Esa es la clave. Involucramiento, compromiso y perseverancia. ¿Por qué? Porque si tú te involucras desde ahorita, ¿qué está haciendo la industria? Si empiezas a conocer a la gente, empiezas a platicar, vas a entender cuál es el ecosistema en el que se desarrolla. Y no vienes de la escuela con un sueño que posiblemente duele a la hora que ves la realidad. Una realidad clara. La innovación es una industria que vende mucha innovación. Pero, pues la pregunta que le haría a todos nuestros escuchas es, ¿y ustedes quieren que innove con la tecnología que los lleva a 40,000 pies de la nada? Pues no, van a querer que sea muy gradual, que sean conceptos sumamente probados y que asegure que incrementa la seguridad con la que están volando. Y eso cuando uno es un estudiante genera un shock porque cuando entras a la industria dices, esto es más lento de lo que pensé, esto es más pesado, suena hasta burocrático, hay mucha regulación y me puede empezar a desmotivar si no tengo el compromiso para poder entender que en realidad la industria tiene que ser regulada, altamente regulada, y que todos sus pasos hacia la innovación deben de ser tomados con plena, pues yo diría con plena serenidad y madurez tecnológica, ¿no? Sí, conocimiento de causa, claro. Exactamente. Y de ahí el otro tema que yo diría es, mismo cuando uno está en la escuela, hay que ir más allá de nuestros perímetros de responsabilidad. Estás en la escuela y te dicen, tienes, no sé, una materia, ¿no? Aerodinámica. Pues tu trabajo es entregar las tareas, sacar los exámenes y sacas buena calificación, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues panzas, como decimos en México, ¿no? Y llegas al trabajo y te dicen, pues esta es tu descripción de puesto. Y muchas veces la gente se pierde de vista que hay que ir más allá, que hay que explorar. En la escuela hay que meterse a actividades extracurriculares, hay que meterse a concursos, hay que hacer equipo con muchos compañeros para ver qué proyecto nuevo desarrollamos. Y cuando salimos a la industria, hay que cumplir con nuestra descripción de puesto y perímetro de responsabilidad, pero hay que ir a entender qué está haciendo el vecino, qué está haciendo mi colega, qué están haciendo las áreas, qué problemáticas tienen, porque solo eso permite ir forjando el conocimiento necesario para decir cómo me gustaría a mí llegar a hacer un cambio, cómo me gustaría a mí llegar a tener un efecto positivo en la dinámica que se vive hoy en la industria. Y todo eso requiere un tema clave que es pasión. Si no eres apasionado de esta industria, pues no creo que puedas tener mucho éxito porque es una industria sumamente intensiva de capital, tanto financiero como humano. Si Es trabajas para una demandante. aerolínea, es 24/7. Si trabajas para Safran, pues en las plantas también es 24/7. Y sobre todo te levantas un día y ya hay un nuevo reto geopolítico. Y te levantas al otro día y hay un nuevo reto económico. Y si no tienes ese dinamismo y esa pasión, esas ganas de decir, voy a abordar todo esto y lo voy a disfrutar, pues realmente no eres una persona plena y feliz en su aspecto profesional, ¿no? Entonces yo creo que esos son aspectos claves a considerar para estas nuevas generaciones que posiblemente escuchen este podcast. Me encantó, Alejandro, la verdad que interesantísimo, porque sí, tiene toda razón, que siempre sean curiosos, ¿no? Que vayan más allá. Exactamente, hay que ir más allá y la curiosidad, hay que ser curiositos.
Sí, así es. Pues Alejandro, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero que sea la primera de muchas conversaciones, que en la siguiente que platiquemos ya me estés hablando de todo esto que está ahorita, que comentaste que estaban ya limpiando los terrenos y todo, que ya podemos hablar de esos proyectos concretados. Y pues me encantó que hayas estado con nosotros. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Era. Fue un gusto participar con ustedes. Muchísimas gracias y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente vuelo. Hasta la próxima. Bye.